¿Hasta dónde puede subir el petróleo y va a generar esto una crisis como la de los 70? Vamos a hablar de todo ello porque el riesgo geopolítico se dispara y esto tiene impactos significativos para ti. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias también por darle un me gusta a este vídeo. El precio del petróleo se dispara. Poca gente lo esperaba tras las decisiones de la OPEP que han mostrado cómo el cumplimiento de las restricciones de oferta era bajísimo, cómo aumentaba la producción en Estados Unidos, el exceso de oferta era alto y eso ha supuesto un enorme viento de cola para las economías europeas y de los países desarrollados. Importamos menos petróleo, es decir, pagamos menos por las importaciones. Y por lo tanto, eso ha servido para fortalecer y mantener el Producto Interior Bruto. Me diréis, pero si la eurozona va fatal, pues imagínate cómo iría con el precio del petróleo elevado. Ahora, el riesgo geopolítico no solamente aumenta, sino que aumenta exponencialmente y el petróleo se dispara. ¿Puede el petróleo generar una crisis económica y un problema muy importante en las economías desarrolladas, importadoras de materias primas? Vamos a ver algunas cosas y lo comentamos. Lo primero que podemos ver es que el precio del petróleo ha tenido una fuerte subida en la semana. ¿Por qué? Por el ataque de Irán a Israel. Esta fortísima subida no deja de mostrar, como podéis ver en este gráfico cortesía de Bloomberg, que el petróleo lo que está haciendo es recuperar después de una bajada muy significativa. Ha subido muy fuerte y esa subida viene no solamente por el efecto de la tensión geopolítica, aumento de lo que son los conflictos en Oriente Medio, riesgo de cierre del estrecho de Hormuz, riesgo de bombardeo a los campos petrolíferos de Irán y por supuesto todo eso genera un suelo en el precio de esta materia prima esencial para el sector manufacturero. El petróleo aumenta de precio no por el riesgo geopolítico solamente, sino también por la bajada de tipos. La bajada de tipos lleva a que tomar posiciones largas, tomar posiciones a largo plazo, almacenar petróleo y financiar margin calls sea mucho más barato. Por lo tanto, el efecto monetario es muy importante en la energía. No es ninguna sorpresa que el precio del petróleo haya estado débil los meses en los que se estaban subiendo tipos y los bancos centrales estaban retirando sus estímulos monetarios. ¿Por qué? Menos cantidad de dinero en el sistema yendo a activos relativamente escasos. Ahora, lo que ha pasado desde julio es que vuelve a subir la masa monetaria y además más de 20 bancos centrales están bajando tipos. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Las materias primas no causan la inflación, son una consecuencia de la inflación. El dinero se protege para no perder poder adquisitivo. Bien, el riesgo geopolítico, como veis aquí, genera un suelo, ¿de acuerdo? Y el precio del petróleo se está recuperando. Llegará a los 85, 90, 100 dólares el barril, complicado por varios factores. Vamos a ver el elemento de los últimos 5 años, lo que es desde un entorno más global, ¿vale? En lo que fue el periodo previo a la crisis de la guerra de Ucrania y la recuperación después del COVID, lo que hemos visto ha sido que el precio del petróleo ha estado cayendo y cayendo de manera significativa. Con el COVID cayó mucho. Después, con la reapertura y la expansión masiva monetaria de los bancos centrales, oh sorpresa, el petróleo volvió a subir de manera importante. Pero, fijaos qué curioso. En el momento en el que se empezaron a subir los tipos, a pesar de que continuaba la guerra de Ucrania y se recrudecía el conflicto en Medio Oriente,
culminando con en octubre de 2023 el atentado contra Israel, que fue una escalada todavía mayor y que ha continuado con una escalada por parte de Hezbollah, por parte de Irán, etcétera. Bien, pues lo que hemos visto con las subidas de tipos es que la tendencia del precio del petróleo era a la baja. Además, mucha mayor oferta. Estados Unidos produce ya más que Arabia Saudí y que Rusia. Y además de producir esos 14 millones de barriles al día que le convierten en el mayor productor del mundo, es producción independiente del Estado y por lo tanto no sujeta a decisiones políticas de reducción de oferta, etc. Por lo tanto, Estados Unidos se ha convertido en la gran maquinaria de desinflación en el sector del petróleo. Además, la OPEP ha estado revisando a la baja las estimaciones de crecimiento de la demanda y ha mostrado cómo el cumplimiento de las reducciones de oferta que habían acordado ha sido bastante bajo. Recordad que las reducciones de oferta que publica la OPEP son recomendaciones, no todos los países los cumplen, de hecho la mayoría no los cumplen. Bien. ¿Qué es lo que hemos visto con el factor geopolítico? Que el factor geopolítico lo que hace es generar un suelo. El factor geopolítico lo que hace es que la cantidad de dinero en el sistema que va a materias primas mantenga un precio relativamente estable. Sin embargo, el precio del petróleo en lo que va de año lo ha hecho mucho peor que en los últimos 5 años, claramente, mucho peor que el oro y además ha mostrado esa desinflación que es también un factor que se explica por el empeoramiento de lo que es la demanda manufacturera. El sector manufacturero global, el sector industrial, lo está haciendo relativamente mal. Bien, tensión geopolítica genera un suelo, a largo plazo desinflación en el precio del petróleo y el precio del petróleo lo que veis es que tiende a tener rebotes de corto plazo más orientados a ese entorno de riesgo geopolítico dentro de una tendencia de un precio que no es particularmente elevado. Además, obviamente, hablamos del precio del petróleo en términos nominales, es decir, la gente te dice, no, es que el precio se va a ir a $100, pero es que $100 de ahora por barril no son $100 de año 2008. La inflación se lleva por delante también esa supuesta revalorización. Tenemos que entender eso porque, por ejemplo, cuando vas a la reunión de la OPEP en Viena, los miembros de la OPEP muestran el precio del petróleo en términos reales, descontada la inflación, porque el petróleo no causa la inflación. Lo que causa la inflación es el efecto monetario. Y el efecto monetario incluye, ojo, el impacto de los riesgos geopolíticos. Es decir, en un periodo de expansión monetaria y riesgo geopolítico, el precio del petróleo sube más. No es que suba más, es que se diluye, se destruye el poder adquisitivo de la moneda. Más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos, materias primas. Por lo tanto, lo que refleja es que hay oferta de sobra y que el riesgo de generar una crisis, en este gráfico de Fidelity lo podéis ver, se ha reducido de manera significativa. Veréis, desde los años 70 hasta hoy, el impacto en el Producto Interior Bruto de una subida del precio del petróleo es cada vez menor en las economías desarrolladas. Es normal. La tecnología, la diversificación, el nivel de apertura económica ha cambiado muchísimo. Con la apertura económica también la capacidad de encontrar suministradores adicionales y competitivos es mucho mayor. Por lo tanto, el avance de la producción no OPEP le ha dado mucho menor poder a la OPEP y además le ha quitado ese impacto en el crecimiento económico, porque el crecimiento económico también es cada vez menos dependiente de lo que es la producción energética. Es decir, tenemos una intensidad energética del crecimiento económico en los países desarrollados cada vez menor. ¿Dónde podemos ver un impacto significativo? En el bolsillo, mis queridos amigos, en el bolsillo. ¿Por qué? En este gráfico cortesía de Bloomberg lo podéis ver.
Todo eso que te han dicho los gobiernos, que ellos han bajado la inflación. La inflación no solamente no ha bajado, continúan subiendo los precios, sino que además el principal factor de reducción de la inflación ha sido gracias a la OPEP y a los productores de petróleo. Ha sido el factor de la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora que está subiendo el precio de la energía, resulta que nos va a salir más cara la gasolina, el gasóleo, no solamente la gasolina y el gasóleo, sino también los productos que necesitan de gas natural y que necesitan de petróleo para llegar a nuestras mesas o a nuestras casas, ¿no? Que no son pocos, no son pocos. La alimentación, entre otros. ¿En qué nos afecta también? No solamente en el bolsillo, sino que nos vamos a encontrar con un entorno en el que ahora los bancos centrales han decidido bajar tipos. Por lo tanto, resulta que el impacto que hubiera tenido este efecto geopolítico en un entorno de contracción monetaria, es decir, de bancos centrales más prudentes con la política monetaria, habría sido menor. Entonces nos va a costar más y va a ser más complicado. Ahora, la probabilidad de generar una crisis, bajísima. La probabilidad de que se cree una escasez tipo años 70, bajísima. El mercado de petróleo está magníficamente suministrado. Que no te cuenten películas con que falta petróleo. Sobra petróleo por todos lados. Y hay oferta suficiente. El precio al que se está vendiendo es un precio que además, este precio que sale en los titulares y en el mercado, no es al que venden los productores. La cesta básica a la que venden los productores de la OPEP está prácticamente $10 por debajo, un poco más, y la cesta básica a la que venden la mayoría de los productores es mucho menor. El precio que tú ves en estos titulares es el precio marginal. ¿Cómo nos afecta también? En nuestras inversiones, en nuestro crecimiento económico. Es decir, los países como la eurozona, que han tenido un viento de cola gracias a la bajada de los precios de la energía, los países de la eurozona se van a encontrar con precios más caros y van a tener que importar a precios más caros. Impacto en la inflación puede ser importante. Puede ser importante. Tenemos que ver cuál es el reflejo al final, porque ya sabéis cómo se calcula la inflación, con un poquito de alegría para siempre ayudar a los gobiernos. Pero, ojo, a ti y a mí sí nos va a afectar en la gasolinera, en el gasóleo y también en la electricidad y también en la alimentación. Que te intentan vender este concepto de la descarbonización, pero la realidad es que incluso con ese proceso de transición energética que está haciendo que el crecimiento energético sea cada vez menos intensivo en energía, con todo eso y la tecnología, etcétera, etcétera, todo eso maravilloso que está ayudando, las renovables, lo que quieras. Otro efecto importante, amigo, es que hemos hablado del petróleo, pero es que no hemos hablado de las otras materias primas esenciales para el sector de renovables. Acompañadme, vamos a verlas. Vamos a verlas porque estas también están subiendo de manera muy significativa. Claro, mucho hemos hablado del petróleo y aquí tenéis, por ejemplo, como el aluminio, el cobre, el níquel han subido más en lo que lleva de año que el petróleo, bastante más. Otro factor que tenemos que tener en cuenta, el oro, mis queridos amigos, el oro que ha subido muchísimo más que el petróleo, muchísimo más que el aluminio y muchísimo más que el cobre. Pero claro, es que muchas veces cuando se habla de energías renovables se olvida a la gente de que el cobre hay que minarlo, que el litio hay que minarlo y que hay que minar mucho más y que todo eso es necesario para las energías renovables. Por lo tanto, sí se percibe un aumento significativo de lo que es los costes de las energías alternativas. Y me parece que son súper evidentes en el caso del cobre, que aquí podéis ver, cortesía de Bloomberg, esta fuerte subida. ¿Desde cuándo? Oh, sorpresa, desde que la Reserva Federal decidió empezar a entrar en pánico y retrasar su normalización del balance. Ninguna sorpresa en ese sentido. Creación mayor de dinero, destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Es importante entender este efecto también porque el precio de los alimentos
Oye, pues hay que prestarle atención, ¿eh? Porque el precio de los alimentos es algo que ya nos debería preocupar y nos lleva preocupando unos cuantos años y ha estado reduciéndose en el índice global en los últimos 2 años de manera significativa y, qué sorpresa, también ha repuntado en el momento en el que la decisión de la Reserva Federal de entrar en pánico y empezar a parar su normalización de balance y después con la subida, con el final de la subida de tipos y el comienzo de la bajada. Es decir, que el proceso de reducción del precio de los alimentos, que tampoco nos ha sido tan importante luego para nosotros, es decir, nosotros no hemos visto en nuestra cesta diaria una reducción del precio de los alimentos como la del índice global. Recordemos que estamos mirando los precios de las materias primas globales, ¿de acuerdo? Los países europeos, entre las trabas burocráticas, las trabas regulatorias y los aranceles que se le ponen por cuestiones, entre comillas, medioambientales, que significa que pagamos más por los alimentos que importamos, nos va a costar más. Por lo tanto, el riesgo está en la inflación, el riesgo está en el crecimiento de los países más desarrollados que son a la vez importadores y el riesgo de una crisis es muy bajo y el riesgo de que el precio del petróleo se dispare a precios absolutamente desproporcionados también bajo porque está cambiando dramáticamente la dinámica entre producción y demanda. La demanda es cada vez menos intensa en los países de crecimiento, incluido en China, aunque lleven a cabo un plan de estímulo, ojo, y por otro lado la oferta es más que amplia. Por lo tanto, riesgo de crisis bajísimo, riesgo de que haya un repunte inflacionario o desde luego que nosotros percibamos en nuestro bolsillo un repunte de los precios de los materiales y de las materias primas básicas y de los alimentos significativo. Y desde luego una evidencia de que los bancos centrales se han puesto a bajar tipos demasiado rápidos creyendo que la inflación estaba bajando gracias a sus maravillosas políticas y que se había controlado cuando todavía no estaba del todo controlada. Por lo tanto, varios factores a analizar que seguiremos viendo porque hay que ver cómo se mueven las distintas partes y lo que hay que ver es qué es lo que va a ocurrir con la oferta, qué es lo que va a ocurrir con la demanda y cómo evoluciona ese riesgo geopolítico que, repito, no solamente no se ha estabilizado, sino que está aumentando. Que no os engañen.